Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa. Hoy les vamos a hablar sobre la hemofilia, y es que la Asociación de Hemofilia de aquí de Burgos celebra sus jornadas regionales sobre esta enfermedad con charlas, conferencias y exposiciones que luego se lo vamos a contar. Pero además también les hablamos de una pulsera inteligente, y es que un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Castilla y León ha creado una pulsera que anticipa un episodio de epilepsia. Luego nos la van a traer precisamente, y hoy en nuestra sección de salud y bienestar, Ana Mate nos va a dar remedios contra el estreñimiento. Comenzamos. Y como cada lunes comenzamos cita previa con nuestra sección de artrópodos. César Pollo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Vamos a seguir hablando de este tratamiento que tiene esta clínica. Antes vamos a ver dónde está y comenzamos. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular, que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, quinto F. Bueno, César, ahora que llega el invierno, que parece que ya se ha adelantado, ¿verdad? ¿Es buen momento para acudir a Artropos? Pues sí, sí que es un momento, porque el invierno no deja de ser una época mala para los huesos y claro, pues es la mejor forma de prevenir. Justamente hacer un tratamiento ahora para pasar un buen invierno es lo mejor que la persona puede hacer, justamente ahora que empieza el invierno, antes de que lleguen las Navidades. Justamente vas a estar en Navidades bien, ya pues igual se tira un mes mientras hace el tratamiento de la persona, y luego ya en Navidades seguramente estará mucho mejor. Entonces es muy buen momento empezar ahora. Sí, porque has comentado, ¿no? En invierno, en diferencia con el verano, es peor época, ¿no?, para las articulaciones, para los huesos, sobre todo en personas mayores. Sí, sí, mira, ten en cuenta que las personas mayores les falta mucho riego sanguíneo, ¿vale? Sobre todo los capilares externos de la piel se van atrofiando y bueno, pues el frío entra con más intensidad que una persona joven. Tú solamente ves la persona mayor, les tocas y están fríos, pero es porque sus capilares externos están atrofiados, tienen poca circulación, entonces la sangre al no circular se enfría, ¿vale? Entonces luego ataca mucho más a los huesos en invierno, a los mayores, por eso, porque no tienen circulación en la piel, apenas tienen circulación, tienen menos circulación que las personas jóvenes y por eso les atacan más. Aparte también las personas mayores tienen más osteoporosis. Eso el frío ataca mucho, no es que ataque, sino que duele. Ten en cuenta que el frío y el calor lo que hace mucho es dilatar un tejido orgánico y contraerlo. Cuando está muy caliente está dilatado, y cuando está frío está contraído. Pues bien, eso transformado a un hueso se contrae con el frío y se dilata con el calor. Al contraerse con el frío también deja de los capilares sanguíneos internos del hueso, también se atrofian. Hay menos aporte mineral al hueso y se agrava la osteoporosis. Entonces, la osteoporosis, las personas que tienen osteoporosis padecen mucho más el frío, lo notan mucho más que las personas que no tienen osteoporosis, por eso mismo, porque los capilares sanguíneos internos, tanto los de la piel como los del hueso, se contraen, se atrofian y circula menos la sangre. Por lo tanto, ¿qué hace la termopercusión, el tratamiento de artropos ante esas personas que tienen dolores ahora, sobre todo más de huesos y articulaciones? Pues justamente, Verónica, lo que hace es vasodilatar por dentro, aumenta el riego sanguíneo por dentro, recapilariza en los vasos sanguíneos del hueso y de los músculos y de la piel. Eso es fabuloso para justamente una persona mayor, para combatir esa atrofia sanguínea que luego provoca el dolor. Eso es lo más importante, que vasodilata por dentro, aumenta el riego sanguíneo, revitaliza, por así decirlo,
ese músculo, ese hueso, y otra vuelve en sí. Eso es muy importante, sobre todo en las personas mayores que ya, como he dicho antes, tienen menos riego sanguíneo, tienen más desgaste de huesos y les ataca mucho más este frío y esta época que las personas más jóvenes. No solo, además, con una sesión, ya lo comentamos aquí, se va a curar, sino que, sobre todo, ¿no? ¿Por qué las personas mayores tienen que repetir este tratamiento? Pues mira, sobre todo porque las personas mayores están en un proceso degenerativo. Es muy importante que las personas mayores me vean y me escuchen y se lo crean, se lo metan en la cabeza. Que tienen ustedes, sobre todo a partir de 60 años, un proceso degenerativo, que los huesos se van degenerando poco a poco. Entonces hay que combatir eso, hay que combatirlo. Se puede combatir de muchas formas. El ejercicio físico es fundamental para hacer. Tomar medicamentos es lo mínimo que hay que hacer. Los medicamentos solamente lo que hacen es combatir el dolor. Nada más, pero el proceso degenerativo sigue, y si se toman medicamentos todavía más, porque el medicamento, sobre todo los antiinflamatorios, descalcifican mucho el hueso y se agrava el desgaste, se agrava todavía la osteoporosis. Entonces, sobre todo en las mujeres, tomar antiinflamatorios no es bueno. Hay que tomar, pues si velo mucho, pues no hay más remedio para pasar buena noche, vale. Pero esa persona que tiene ese dolor, que se preocupe por aliviarlo o curárselo de una forma natural con la termopercusión. Entonces, por eso las personas mayores es necesario que repitan el tratamiento, por lo que he dicho antes, porque están en un proceso degenerativo, y es muy importante no es que es muy importante, es que tienen que hacer un mantenimiento para que puedan mantener una calidad de vida elevada. Por lo tanto, con este tratamiento se puede disminuir o incluso eliminar los medicamentos y lo más importante, evitar operaciones. Sí, bueno, de hecho hemos evitado muchas operaciones de prótesis de cadera, de rodilla. Sobre todo lo que es muy importante, Verónica, es que la persona coja la articulación a tiempo. Es decir, que no haya mucho desgaste del cartílago, que todavía haya cartílago. Si ya es una articulación que el cartílago no existe, está desgastado mucho, casi roza hueso contra hueso, ya no se puede hacer nada, ya la operación es inevitable. Pero siempre que haya cartílago se puede recuperar el hueso, se puede recuperar esa articulación o no recuperarla o impedir que vaya más, que es muy importante también. En personas mayores, además, una operación es grave, son muchas horas en quirófano, anestesiado, se pierde mucha sangre y es peligroso, sobre todo porque a ver cómo se despierta esa persona. Hay veces que no se han despertado bien esa persona y eso ya tiene unas secuelas para el resto de su vida. Entonces, evitar la operación es muy importante y con esto se puede evitar. Y luego, por otra parte, los medicamentos también, como he dicho antes, los antiinflamatorios descalcifican mucho a las personas, las mujeres especialmente, y con este tratamiento se consigue rebajar o eliminar la toma de medicamentos. Estamos teniendo muchísimos pacientes que me lo están diciendo, pues después de un año, oye, he dejado de tomar medicamentos, ya no tomo medicamentos. Efectivamente, ya haciendo un tratamiento de mantenimiento con nosotros, pues logran mantener una calidad de vida elevada, muy buena, sin tomar medicamentos y sin riesgos de operaciones ni nada. Bueno, pues ya saben, lo hemos dicho al principio, de verdad, César, si quieren estar sobre todo bien para las Navidades, ahora mismo es la mejor época para acudir a Artropos. Gracias, te vemos la próxima semana. Vale, gracias. Vamos a recordar dónde está la clínica y seguimos con más cita previa. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, quinto F. Y ahora nos vamos a nuestra sección del Instituto Dental de Implante, ya que emplea los materiales de implantología de la máxima calidad del mercado. Son especialistas en implantes y buscan la mejor solución. Vamos a ver qué calidades tienen estos implantes.
Los implantes funcionan por el tipo de material utilizado, por ello existen 3 diferentes, de gama alta, gama media y gama baja. Los implantes de gama alta son los más innovadores en el mercado, con materiales de máxima calidad y con total garantía a largo plazo. Por otro lado están los de media y baja gama, que son copias de los implantes de alta gama pero de menor calidad y durabilidad. Por lo general, respecto a las calidades de los implantes dentales, las clínicas, prácticamente independientemente de la calidad del implante que se coloque, tenemos más o menos el mismo margen y trabajamos prácticamente con el mismo material. Aunque existen materiales diferentes, como es el circonio, que también se osteointegra o también se pega al hueso, y el tantalio. El tantalio es un material mucho más caro, cada implante nos costaría el doble. Porque es un mineral mucho menos extendido que el titanio. Y el circonio tiene una superficie de osteointegración inferior a lo que es el titanio. Por lo tanto, el 99% de clínicas utilizamos implantes de titanio, que generalmente es una aleación que casi todas las marcas lo compran al mismo sitio. Aunque quizás existan diferentes aleaciones que propicien mayor o menor calidad, o diferentes maneras de trabajarlo para que el implante sea más duro o menos duro. Por lo tanto, ¿qué es lo que diferencia un implante de gama alta, media o baja? Un implante de alta calidad lo que tiene son científicos que van a estudiar la superficie. Por ejemplo, se ha visto que superficies porosas son mucho mejores y el hueso se adhiere mucho mejor a este tipo de superficies. Incluso estas superficies tratadas con algún componente químico reducen la osteointegración de 3 meses a 3 semanas, como son los implantes de alta calidad que tenemos nosotros. Además, se ha visto pues, que la encía respecto a la superficie rugosa responde mal, cosa que sí que lo hace el hueso. El hueso responde bien y se osteointegra fenomenalmente a la superficie rugosa, pero la encía necesita una superficie lisa, como por ejemplo es este collarete que tiene este implante. Por lo tanto, las superficies de los implantes de alta calidad van a estudiar todo ese comportamiento de los implantes respecto del hueso, respecto de la encía y respecto de la prótesis. Nos va a hacer conexiones mucho más estables a largo plazo y que las fundas encajen correctamente para que los tornillos no puedan partir, no pueda haber ningún tipo de problema. Además, los implantes de alta gama son elaborados en centros de fresado con máquinas de alta calidad. ¿Y qué es lo que ocurre con los implantes de gama media? Los implantes de gama media van a copiar las patentes que saquen los implantes de gama alta y van a modificar, van a hacer pequeñas modificaciones sin demasiado criterio científico. Y esto en muchas ocasiones lo que causa es fracturas del implante, fracturas del tornillo, o que de repente haya superficies buenas y superficies realmente malas. ¿En qué se nota si la superficie es realmente mala? Pues por ejemplo, hay casas de gama media que decidieron colocar flúor en esta superficie o calcio. Se ha visto que al colocar el flúor estos implantes se perdían y pasaban de una tasa de éxito de un 98-97% de gama alta a un 80%. Incluso hay casas de gama media que el titanio lo elaboran de peor calidad y lo que ocurre es que a la hora de insertar el implante a veces el implante parte o incluso por el diseño. Por ejemplo, hay casas que hacen unos implantes demasiado cónicos para que enrosquen mejor en el hueso. Sin embargo, en todos los implantes se sabe que se pierde inicialmente un poquitín de hueso. Pues cuando viene esta pérdida ósea, el implante es mucho más estrecho y lo que ocurre es que si hay alguna fuerza lateral, ese implante se ha roto. Y con los implantes de gama baja lo que ocurre es que tanto la superficie como la aleación son de baja calidad. Además, no cuentan con científicos dentro de su equipo. Además, estos implantes mercantilmente tienen un enganche que los implantes son a 200 euros, pero no nos olvidemos que la funda queda por añadir el presupuesto. Es decir, hay que contar con el presupuesto de lo que vale la funda, que va aparte. Entonces, en muchos casos, aunque se presupueste a 200 euros, la funda encarece mucho o después van cobrando pues, el tornillito que se conecta en esta conexión para luego pegar la funda, el cemento de la funda, la cerámica. O te dicen que te van a poner hueso para cobrar y encarecer el implante y tener el margen que tenemos todos. Entonces, al final es una, entre comillas,
falsa publicidad, porque no es que todo el implante sea 200 euros, sino que es mucho más caro. Desde el Instituto Dental Implante recomiendan tener máxima precaución con las falsas ofertas dentro del sector dental. Porque la competencia es muy grande y hay gente que se está buscando las castañas, pero está haciendo las cosas desde un punto de vista mercantilista, interés para captar pacientes, pero inicialmente, pero después respuesta de esos pacientes no tienen. En esas clínicas suele ser muy fácil que te den cita para la primera visita, pero después, cuando tienes un problema o cuando ya estás operado, suele ser muy complicado que tengas cita para que te resuelvan ese problema. Y además, si el implante parte o las conexiones parten, no existe respuesta por parte de esas consultas a reparar ese problema. ¿Por qué? Porque esas casas comerciales no suelen devolver el material necesario para reemplazarlo. Si queremos calidad-precio, un gama media en condiciones, y si queremos pues algo en condiciones, pues irnos directamente a gama alta, que nos va a beneficiar en todos los aspectos, tanto al profesional, porque le va a hacer repetir y fracasar menos número de veces, como al paciente, que solo va a tener que pagar una vez, que las tasas de éxito son mucho más elevadas y las respuestas ante cualquier problema los tiene por parte de la casa comercial. Casas comerciales que suelen diseñar productos a medida. A veces tenemos pacientes oncológicos que les han quitado parte de un maxilar y para esos casos necesitamos unos implantes específicos, pues los podemos diseñar a medida y nos los hacen, nos los fabrican, de tal manera que les vamos a poder dar solución. Sin embargo, eso no lo hace un gama media ni lo hace un gama baja. Por lo tanto, para casos sobre todo complicados o para todo tipo de casos, vale la pena colocarse un implante bueno, porque al final lo único que pagas extra es lo que vale el material, y al final lo que te va a hacer es que tengas una respuesta a lo largo de tu vida. Ya una vez que te colocas implantes, te casas con esos implantes. Si son malos, te has casado de manera mal. Si son en condiciones, te habrás casado en condiciones adecuadas para que a lo largo de tu vida tengas esa calidad de vida, que es lo que se busca con el tratamiento implantológico. Hoy día, en el que existe tanta oferta de clínicas dentales, incluso clínicas de low cost, etc., es mejor ponerse en manos de su dentista de confianza, con un equipo estable, conocido y estable, que le permita eso, recuperar su salud bucodental en la mejor de las garantías. Esto supone que sea aconsejable acudir a su clínica tradicional en lugar de esas policlínicas, en muchos casos anónimos en cuanto al profesional que los atiende, y que solo basan su principal fuerza de acción en una marca con mucha publicidad, etcétera, sin estar centrado prioritariamente en la atención al paciente. Aquí en Clínica Implante podéis tener la total tranquilidad de que estaréis en las mejores manos, seréis atendidos con la mejor actitud, y también eso, solo trabajamos con implantes de primera y de alta gama. Estamos aquí con Ana como cada lunes y hoy nos va a dar remedios contra el estreñimiento. Ana, muy buenas noches. Buenas noches, Vero. Bueno, a veces parece que el estreñimiento, la gente se puede pensar que puede ser un problema de salud leve, pero se puede convertir, ¿no?, en un problema más grave. Pues sí, bueno, lo normal, y todos tenemos en nuestra cabeza que el ir al baño tenemos que ir todos los días, cuando cada uno tenemos un tránsito intestinal diferente. Hay gente que va todos los días, hay gente que va una vez cada 2 días o una vez cada 3 días. Siempre y cuando sea una vez cada 72 horas se considera un tránsito intestinal normal. Cuando ya vamos a evacuar a partir de esas 72 horas ya sí que se considera que una persona puede tener estreñimiento. Entonces hay que intentar corregirlo, sabiendo también de por dónde viene, si puede ser causado por una mala alimentación o porque estamos comiendo mal, porque somos personas muy sedentarias o porque
no estamos bebiendo la cantidad de agua suficiente. Si con esas 3 pautas estamos siguiendo, realmente no regulamos el tránsito intestinal, hay que mirar que no sea algo peor que tenga que conllevarnos a ir al médico, porque realmente puede ser causado por alguna afección o alguna patología que tengamos y que nosotros desconozcamos. O sea, en más de 72 horas se convierte ya en... Se considera que es un estreñimiento, sí. La gente, para que se haga una idea, porque hay gente que va todos los días y es que yo, por ejemplo, mi hijo va 2 veces al día, yo solo voy 1 vez al día, pues porque todos al final es como que tenemos una pequeña báscula en el intestino en el cual cada uno evacuamos cuando llegamos a una cantidad de heces. Yo puede ser que evacúe cuando llego a 200 gramos de heces y otra persona cuando llega a 100. Entonces, dependiendo del tipo de alimentación, cuando generamos esa cantidad de residuos, hasta que nuestro metabolismo no llega a ese cómputo de peso que está acostumbrado, nosotros no evacuamos. Entonces, que la gente que si va 1 vez cada 2 días, que puede ser que tenga un tránsito intestinal totalmente normal, que no significa que tengamos que ir todos los días para pensar que no somos estreñidos. Hay gente, Ana, que toma laxantes como primera medida. ¿Esto es bueno? Pues claro que no es bueno, porque al final eso además lo que vamos a hacer, siempre y cuando además consideremos lo que son laxantes fuertes o laxantes naturales, que hay que diferenciarlos ahí también, pero no obstante no es bueno abusar de ellos, y menos cuando son medicamentos, porque hacemos que nuestro intestino se vuelva vago, estamos haciendo lo que facilite y que evacúe esos residuos que se están generando en el colon, y nos va a dificultar el que nosotros queramos regular ese tránsito intestinal por nosotros mismos a través de la alimentación o de aumentando un poco nuestra actividad física para no ser sedentario. Entonces, que la gente que conlleve y que tenga cuidadito con los laxantes y no tomarles así al libre albedrío, porque no es algo que vaya en beneficio para la gente. Bueno, pues vamos a dar algunos aquí remedios, alimentos naturales para controlar diariamente y no tener estreñimiento. Bueno, lo primero que para evitar el estreñimiento sería aumentar la ingesta de agua, ¿vale? Hay que pensar que cuando nosotros, por ejemplo, la gente que dice, yo es que como mucha fruta y mucha verdura y me cuesta ir mucho al baño, ¿vale? Todos nos basamos lo que es en la fibra, que es lo que todo el mundo habla, pero esa fibra tiene que ir acompañada de líquido, porque si nosotros lo que hacemos es aumentar el bolo fecal, pero no en peso, sino en tamaño. Yo siempre pongo el ejemplo de un globo. Cuando nosotros hinchamos un globo, pesa exactamente lo mismo, no pesa más cuando lo hinchamos de aire, pues es lo mismo. Con la fibra lo que hacemos es aumentar el bolo fecal, pero no aumentarle en peso. Entonces, si lo que hacemos es aumentar lo que es la forma de ese bolo fecal y no hacemos que resbale, lo que vamos a hacer es que se va a atascar. Tenemos que ingerir agua o líquidos. En el caso del agua caliente, como son las infusiones, nos aumenta esa motilidad intestinal para facilitarnos esa evacuación. Un remedio natural que yo muchas veces aconsejo, en consulta la verdad que no lo suelo decir, pero es algo que hemos hablado en muchos congresos y en muchos sitios, es hacer agua con limón y con aceite. Simplemente en un vasito de agua caliente tú echas un limón exprimido o el zumo de un limón y una cucharadita de aceite. Eso lo remueves bien y te lo tomas en ayunas unos 15 o 20 minutos antes de que tú ingieras ningún alimento. Eso te va a facilitar mucho la pérdida y la evacuación de esas heces. Alimentos naturales, ahora que está mucho de moda la avena, pero la avena también hay que diferenciar si son los copos de avena o el salvado de avena. El salvado de avena directamente va a poder ser en la leche a primera hora de la mañana, pero también lo podemos utilizar en yogures, en ensaladas, en cremas, donde a nosotros nos apetezca. Si utilizamos los copos de avena, tener en cuenta que primero hay que hervirlos, que no hay que consumirlos así sin más en leche o en yogures, porque es igual que si nos consumiríamos la legumbre cruda sin ponerla a remojo o sin hervirla, para que realmente haga ese efecto. Y algo muy efectivo, que es como un laxante natural y se toma como algo muy beneficioso, es la linaza o el lino, que mucha gente lo conoce. A la hora de consumir el lino también es bueno tomarlo a primera hora de la mañana, porque el lino lo que hace es crear una pequeña película, suelta como una pequeña gelatina cuando lo dejamos en un líquido, que crea una película en el intestino, que lo que nos ayuda es eso, a resbalar ese bolo fecal que tenemos y a facilitar la evacuación. El lino hay varias maneras de tomarlo, unos directamente echándonoslo por la mañana en la leche, lo calentamos en el microondas y luego nos lo comemos pues tipo cereales. O también lo que se puede hacer es dejarlo macerar por la noche en agua y por la mañana cuando nos levantemos bebernos ese agua y esas semillas de lino echarlas durante el día pues en yogures o en ensaladas o donde a nosotros más nos apetezca. O si hay gente que tiene un molinillo de café, simplemente que lo muela una cucharada y que se lo añada donde él preferiblemente quiera. ¿Qué te iba a decir? Has comentado las frutas, ¿no? A pesar de que se tomen muchas frutas, si no se toma agua da lo mismo. Hay mucha gente, por ejemplo, que toma un kiwi en ayunas. Esto es lo que siempre se oye, ¿no? Pues bueno, el kiwi, si hacemos referencia a lo que es a la fibra, claro que es bueno. Hay que mirar también qué frutas consumimos en cuestión a los niveles de fibra. El kiwi es muy bueno, pero también tiene muchos niveles de fibra. La pera, que la gente siempre considera como kiwi naranja. La pera, las fresas, la piña, todo eso también nos va a ayudar mucho a ir al baño. Y tener en cuenta que la naranja, que
todos tenemos el concepto de, cuando estás estreñido, pues tómate un zumo de naranja en ayunas. Mucho mejor consumirte una naranja en ayunas. Cuando hacemos un zumo, lo que hacemos es que dejamos toda la fibra en el exprimidor, y si no, esa pulpa que nos queda ahí, añadirnosla al zumo que hemos hecho para realmente aumentar esa ingesta de fibra y que ese bolo fecal aumente, no desechar esa fibra que dejamos nosotros en el exprimidor. Productos que deberíamos de consumir todos los días, ¿no? O estos remedios por lo menos les deberíamos de hacer todos los días. A ver, lo del tema, por ejemplo, del limón con el aceite, pues cuando estamos muy estreñidos, en el caso de que a lo mejor sea un momento puntual, bueno, pues no hace falta hacerlo todos los días. Lo que es la avena o el lino sí que se podría hacer todos los días, porque además tiene más propiedades. El lino tiene ácidos grasos omega 3, tiene un aumento de fibra bastante importante, entonces que tiene otras propiedades muy beneficiosas, siendo cosas naturales que nos podemos beneficiar de ellas. Entonces no haría falta eliminarla. Y para los que les gusten los tés, por ejemplo, Ana, ¿hay algún tema? El té verde se considera como un laxante natural que nos ayuda, pues eso, como a ablandar el bolo fecal y evitar ese estreñimiento que es tan molesto. Entonces la gente que le gusten mucho las infusiones, en ese caso que tome té verde, que es bastante, ayuda bastante a la eliminación de ese bolo fecal. Algo que la gente debe evitar, que es algo que no había mencionado, es el tema de las harinas refinadas, la repostería, lo que son los salazones, los rebozados. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos mucho la ingesta de azúcares y de grasas, lo que hacemos es que ese bolo fecal se endurezca, sea mucho más duro, por tanto nos cueste muchísimo más ir al baño y evacuarlo. Entonces, que la gente que sea golosa y que le guste mucho el comer productos refinados, que se modere. Un poquito, ¿no? Bueno, pues esperemos que les hayan servido estos consejos. Vamos a dar un menú para mañana. Pues bueno, en cuestión de desayuno, más o menos como hemos pautando otras veces, pues el vasito de leche, ya sea con café o con colacao, y un trocito de pan con mermelada. Para media mañana, pues unos frutos secos, como son las nueces, que sí que las podemos cambiar pues por avellanas o por almendras, anacardos si nos gustan, o los cacahuetes, siempre que sean en su estado natural, que no sean fritos o con sal. Para comer, pues vamos a poner una ensalada de patata y atún, y te lleva también huevo cocido, que es así como templadita, y así para meter un poquito de cosas verdes y un poquito de proteína, y de segundo un filete de ternera, ya sea ternera blanca o ternera roja. Y de postre unas ciruelas, mira, buenas para el caso del estreñimiento también. Para merendar, pues el cafecito con leche o las galletas o lo que queramos alternar, algún lácteo con alguna galletita o con alguna fruta. Y para cenar una crema de verduras, que les podemos añadir un poquito de jamón serrano en taquitos o en láminas. Y de postre, pues un yogur, que podemos poner un yogur de sabor en vez de natural o natural, el que más nos guste. Bueno, pues un menú muy saludable. Ana, mil gracias por acercarte, te esperamos el próximo lunes. Mil gracias a ti, Vero. Nos vamos unos minutitos a publicidad y después vamos a hablarles de la hemofilia. La Asociación Hemofilia Burgos celebra sus 8ª jornadas regionales de esta enfermedad crónica con el objetivo de obtener recursos económicos también que les permitan continuar con el desarrollo de su actividad a favor de las personas que padecen hemofilia. En la provincia de Burgos pone en marcha un presente proyecto, es una exposición de arte benéfica, que de ella vamos a hablar precisamente. Estamos con el presidente de la Asociación de Hemofilia, Alberto Blanco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Verónica. Y con Covadonga García, doctora hematóloga del Hospital Universitario de Burgos. Muy buenas noches. Hola. Bueno, vamos a acercar a todos aquellos que todavía, ¿verdad?, no conocen qué es la hemofilia, una enfermedad que tal vez no se conoce todavía en profundidad, Alberto. Bueno, el colectivo de pacientes con hemofilia, pues actualmente en España y en Burgos concretamente, pues es pequeño, afortunadamente. Y bueno, pues gran parte de la sociedad todavía no sabe en qué consiste la enfermedad. Es una enfermedad por la cual hay factores de coagulación que son los que provocan el cierre de las hemorragias, que se corrijan, y esos factores de coagulación
en determinadas personas no existen o existen en una cantidad muy pequeñita, mínima. Entonces eso supone que necesitan de un tratamiento médico para corregir ese déficit de factor de coagulación. La coagulación se produce porque hay una serie de factores que se activan unos a otros, pero cuando ese factor falta, pues hay un hueco, el factor anterior no puede avisar al siguiente, con lo cual el sangrado no se corrige, y la hemofilia consiste en eso, en un déficit de un determinado factor. Personas, ¿no?, que tienen problemas, como bien dices, de coagulación de sangre. Hoy en día, ¿cómo se vive con hemofilia? Pues se vive de una manera totalmente normal. Actualmente la hemofilia es una enfermedad que tiene un buen tratamiento, cada vez los tratamientos son mejores, y observando el tratamiento, manteniendo lo que nosotros llamamos adherencia, no descuidándolo, y manteniendo unas mínimas conductas preventivas, puedes hacer una vida totalmente normal. No tiene cura, ¿no?, Covadonga, pero sí, como bien dices, Alberto, tiene un tratamiento. ¿Cuáles han sido los últimos avances en ello? Bueno, se están dando pasos muy importantes en el tratamiento, y ahora a nivel clínico pues se disponen de nuevos concentrados de factores, que es lo que necesita el paciente, lo que se le va aportando para que no tenga las manifestaciones hemorrágicas típicas de la enfermedad, y ya en desarrollo clínico, ya prácticamente en poco tiempo podremos utilizarlos, nuevos factores con una vida media más larga que los que se han utilizado hasta ahora, y eso hará que la calidad de vida del paciente y la posibilidad de ser más independiente del tratamiento esté pues muy a mano, y eso es lo que más novedoso que podremos utilizar en breve para estos pacientes. Ahora a nivel investigacional se están desarrollando muchísimas líneas, y en un medio plazo pues quizá no podemos hablar de curar la hemofilia, pero sí de disminuir muchísimo los problemas que provoca esta enfermedad. Por lo tanto, ha avanzado mucho la calidad de vida, ¿no?, de las personas que padecen hemofilia. Sí. La verdad es que gracias a los tratamientos actuales, su duración y su efectividad, pues como decía antes, un paciente hemofílico puede hacer una vida totalmente normal. Precisamente el Hospital Universitario de Burgos está en un estudio internacional con un paciente de aquí en Burgos con hemofilia. Hay otros también, 2 hospitales implicados en España. ¿Qué se está haciendo al respecto, Alberto? Hay que decir que alrededor de un 25%, ¿no?, de personas que padecen esta enfermedad desarrollan anticuerpos que impiden un tratamiento habitual. Sí, efectivamente, eso es lo que se conoce como inhibidores. El inhibidor es un anticuerpo que lo que hace es no facilita la actuación del factor, se lo come. Entonces se entiende que el factor es algo agresivo para el organismo, entonces este inhibidor lo que hace es destruirlo, y por eso el tratamiento no es todo lo efectivo que se desearía. Por ello se está haciendo, ¿no?, una investigación aquí en el hospital. Esto es, hay un protocolo a nivel europeo donde pacientes con unas determinadas características homogéneas en cuanto a edad y tipo de hemofilia, pues bueno, pues están siendo controlados para ver cómo actúa ese factor, teniendo en cuenta, bueno, pues la existencia de esos inhibidores, y en base a los resultados que se obtengan, bueno, pues cada paciente, podríamos decir que cada paciente pues obtendrá su tratamiento adecuado o ajustado a su necesidad, ni más ni menos, simplemente el que necesite. Más o menos, ¿cuántas personas se pueden tratar por hemofilia aquí en Burgos? Bueno, la comunidad de hemofilia de Burgos son unos 14 pacientes. La hemofilia más frecuente es la hemofilia A, que son 11 pacientes, y luego tenemos 3 de hemofilia B, que es el mismo tipo de manifestación, pero el factor que no fabrica ese paciente es el factor 9, mientras que en la hemofilia A el factor carente es el factor 8. Esa proteína de la coagulación que ha explicado él muy bien, que estos pacientes no son capaces de fabricar, en la hemofilia A es el factor 8, que se llama así, esa proteína, y en la hemofilia B es el factor 9. Entonces, 14 pacientes.
14 pacientes. ¿Ha aumentado con respecto a lo que llevamos de años, de 10 años, por ejemplo, aquí el número de pacientes? No, pues por las características tan especiales de esta enfermedad, su transmisión genética, pues la estadística se cumple casi a rajatabla. La hemofilia A aparece en un varón de cada 5.000 nacimientos de varones vivos y la hemofilia B en uno de cada 30.000 nacimientos. Y esa proporción se mantiene a lo largo de los años, es conocido por el tipo de herencia y más o menos es lo que se está produciendo. Sobre todo con los niños, ¿no? Son los con el perfil, ¿no?, con el que hay que tener un poquito más de cuidados porque se enfrentan a más riesgos, ¿no? Sí, claro, son niños y por tanto no son conscientes todavía de la enfermedad que padecen y de las consecuencias negativas que puede tener. Entonces, como padres lo que tenemos que hacer es estar un poquito más al tanto de que no les ocurra nada, no protegerles ni muchísimo menos, ni meterles una burbuja, pero sí por niños. Un niño lo que quiere es jugar, es saltar, es andar en bici, que es lo lógico y es lo que deben hacer además. Pero claro, hay que tener un poquito más de cuidado en vigilar efectivamente que no pase nada, ¿no? Y luego los niños por niños pueden tener lesiones que, bueno, pues que igual no cuentan, y para cuando un padre o una madre se da cuenta de que tiene un hematoma, de que tiene una herida o que tiene un golpe en una articulación, pues bueno, pues igual ya es un poquito tarde, que si de lo contrario el niño te lo cuenta. Hay que tener un poco más de cuidado, Alberto, pero no se limita a que tampoco no realicen, ¿verdad? No, al contrario. Ellos tienen que hacer una vida totalmente normal, como cualquier otro niño que no sea hemofílico. Esta semana, como hemos dicho al principio, se celebran las jornadas regionales a favor de esta enfermedad. Como novedad, este año tenéis una exposición porque, como muchas asociaciones, la forma de autofinanciarse está complicada, ¿verdad? Pues sí. Cada vez somos más los colectivos similares al nuestro que tenemos necesidades de financiación. Y bueno, pues el hecho de organizar una exposición de arte está fundamentada en distintas circunstancias, no solamente por el hecho de obtener recursos por vías diferentes a las habituales, subvenciones, ayudas de entidades públicas, privadas, sino también porque queremos que el propio colectivo de personas con hemofilia, sus familiares, nos interesemos por el arte. Y también porque si queremos ser un vecino activo de la sociedad burgalesa, también entendemos que no solamente estamos para solicitar, para pedir, sino también para ofrecer a los burgaleses la posibilidad de visitar una exposición, en este caso un evento artístico, de acceso libre, sin compromiso, ¿no? Y bueno, queremos participar de ese devenir diario de actos culturales. Podrían haber sido un acto deportivo, pero bueno, hemos preferido una exposición, pues porque en Burgos y provincia tenemos muchos y muy buenos artistas. Que se va a inaugurar precisamente este mismo jueves hasta el 31 de diciembre. Eso es, hasta el 13 de diciembre. 13 de diciembre, perdón. La exposición se inaugura este jueves a las 7:30 en el Salón Rojo del Teatro Principal. Y durará pues hasta el día 13, que se procederá a su clausura. Entonces habrá obras pictóricas, escultura, artesanía, en fin, mucha variedad de arte para que todos la podamos disfrutar. Dentro de estas jornadas y sobre todo pues para informar a aquellos pacientes y familiares, ¿no?, de personas que padecen hemofilia, también precisamente el próximo 28 de noviembre en la Sala Polisón del Teatro Principal se van a realizar unas charlas, conferencias a favor, ¿no?, de lo que es la hemofilia, para que la gente, ¿no?, que está padeciendo esto pues conozca también los nuevos tratamientos. ¿Con quién vamos a contar? Pues vamos a contar en primer lugar con la doctora Covadonga García, que nos va a abrir las jornadas con una ponencia que, si no me equivoco, está también realizada juntamente con el doctor Tomás González. Sí, el doctor Tomás ha tenido un problema personal y no va a poder acudir a la jornada, pero la charla pues va a ocupar un poquito este tema que empezamos a esbozar antes, de los nuevos tratamientos en hemofilia, lo que ya está próximo y lo que quizá pues va a venir en los próximos años.
diferentes charlas que va a haber durante todo el día. Durante toda la mañana, sí. Contaremos con la presencia del doctor Rubén Cuesta, doctor en fisioterapia. Nos dará una charla sobre pues gestión de sangrados y cómo tratarlos, que para los hemofílicos es muy importante. Asistirá la doctora Ana María Puello, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario, y doña Azucena Ubierna como responsable del área de orientación y coaching de la Universidad de Burgos. En fin, creo que tenemos un programa muy variado y bastante interesante. Bueno, pues como siempre, ¿no? La Asociación de Hemofilia intentando por lo menos mejorar la vida de estos pacientes. Alberto Covadonga, gracias de verdad por haberos acercado. Muy bien, si me permites hacer un agradecimiento respecto de la exposición. Organizar un acto de estos no es fácil, todo lo contrario. Entonces, siempre agradecemos a las entidades públicas, organismos privados que nos ayudan, pero yo quiero hacer un agradecimiento especial a los miembros de la Junta Directiva de la asociación, porque sin su trabajo, la verdad que la exposición no hubiera podido celebrarse, y puedo asegurar que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, y bueno, su esfuerzo está ahí, y esperamos que sea un éxito de participación, que la gente acuda y sobre todo que les guste. Pues gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora un reportaje porque la Asociación de Parálisis Cerebral aquí en Burgos cuenta con una nueva terapia. Se denomina la integración sensorial. Está especialmente dirigida a niños. En ella se utilizan herramientas que les permiten trabajar junto a una terapeuta ocupacional su percepción propia y la relación con el exterior. Su objetivo es conseguir que estos pequeños tengan más autonomía en el día a día. La terapia de integración sensorial pone el acento en recibir, interpretar y organizar la información que se percibe a través de los sentidos. Verónica, la terapeuta ocupacional de APACE, trabaja con 15 niños que padecen parálisis cerebral, ofreciéndoles diferentes experiencias sensoriales que ellos no han tenido para mejorar su desarrollo psicomotor. Va a ayudar a sentir su cuerpo y a moverse, porque normalmente las únicas experiencias que tienen son en la silla de ruedas, son muy pobres de movimiento, y esto les da mucha más libertad y exploración del entorno. Para dar respuesta a estas experiencias se trabaja con una serie de herramientas, todas ellas con un sentido: hacer que estos niños descubran nuevas texturas, formas, así como la sensación del movimiento. Tenemos diferentes columpios. Por un lado tenemos esta hamaca, luego también tenemos esta plataforma circular y tenemos también otro columpio en forma de pera, cada uno para trabajar unos objetivos. Tenemos también el espejo con las colchonetas, donde trabajamos una terapia más común, donde se trabaja con el niño viéndose, se trabaja la conciencia corporal. Luego también tenemos un túnel de gateo, tenemos una cama elástica, tenemos un montón de módulos para que los niños puedan trepar, saltar, moverse. Tenemos también una mesita con diferentes juegos para trabajar lo que es ya la motricidad fina, las actividades de la vida diaria, el aprendizaje, el vestido, la alimentación. Todo lo que sea para nuestros hijos y que les pueda servir en mayor o menor medida, porque hay cosas que dice, bueno, pues igual es algo secundario, pero yo creo que todo le complementa, bien sean cosas que le podemos dar, entre comillas, menos importancia, pero todo le va a complementar y le va a servir. No es el columpio típico que se ve, entonces es algo nuevo y novedoso, y eso al principio les da un poco de miedo, pero luego enseguida se lo pasan bien, ¿verdad, Adri? Y luego también trabajamos la coordinación y todas las funciones de terapia ocupacional, pero desde algo más estimulante y motivante. Una terapia que no solo se realiza para niños con estas patologías, sino también está dirigida a todos aquellos pequeños que presentan problemas de hiperactividad o de atención. Venga, y el último que te queda de viaje con esta. ¡Adiós! Pero mírales. ¡Adiós! Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Castilla y León diseña una pulsera inteligente que anticipa un episodio de epilepsia. Precisamente estamos aquí con su investigador principal, Javier Sedano. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pulseras que hoy nos has traído aquí al plató y ahora vamos a enseñárselas a todo el mundo y que sepan, ¿no?, cómo funcionan, cómo las habéis controlado. Pero primero, ¿cómo habéis comenzado estos proyectos? ¿Desde cuándo? Pues la verdad que desde hace 6 años tomamos la alternativa de intentar transmitir parte del conocimiento científico del desarrollo de la electrónica y del soft computing a la sociedad, y vimos que muchas enfermedades pudieran ser diagnosticadas de forma temprana a través de los movimientos. Entonces poco a poco fuimos incorporando otros sensores y desarrollamos alguna algoritmia que permitía predecir ciertos episodios previamente que se produjeran. Y
Y poco a poco, muchas veces por rigor científico o algunas otras veces por intentar demostrar las capacidades del conocimiento, pues fuimos haciendo cosas que parece que desde la perspectiva médica permitía obtener un conocimiento que para ellos era muy interesante. Dispositivos, Javier, que están teniendo, ¿verdad?, buenos de momento resultados. Yo creo que son resultados interesantes, previos a la comercialización, y que permiten o pueden permitir ayudar a la vida de las personas cuando sufren una enfermedad o cuando esas personas, después de esa enfermedad, necesitan tener de un vigilante que les diga que tienen que reentrenarse, que tienen que mejorarse, que tienen que acordarse de que tienen que mover esas extremidades y que necesitan que alguien les vigile y les reentrene. Y yo creo que en esa línea estas pulseras, estos dispositivos son capaces de decirle al paciente o al que tiene la enfermedad que te tienes que mover y que tienes que seguir intentándolo. Y esos son los dispositivos, identifican cuáles son las capacidades de las personas y en base a esas capacidades luego lo que determinan es cómo tienen que seguir actuando. Ahora mismo estáis en un nuevo dispositivo, en un proyecto que anticipa, podría decir así, un episodio de epilepsia, ¿no? Vamos a enseñarles las pulseras. Sí. ¿Qué consiste? Bueno, he traído en esta primera parte en lo que fue el concepto inicial del desarrollo. Esta es una pulsera que evoluciona sobre nuestros conocimientos previos y que incorpora un pulsiosímetro desarrollado por nosotros, incorpora un elemento de Bluetooth de bajo consumo e incorpora diferentes acelerómetros que permiten identificar movimientos previos y movimientos presentes cuando aparece el episodio de epilepsia. Pero además, al incorporar el pulsiosímetro, identifica uno de los episodios que no se producen por movimientos en la epilepsia, que son epilepsia pasiva, donde el paciente está sufriendo una crisis, pero no es detectable por el movimiento. El pulso se dispara, el nivel de oxígeno disminuye, y entonces también desarrollamos unos modelos que puedan predecir esos casos. La ventaja de esto es que los dispositivos al final son bajo costo, porque al incorporar un pulsosímetro de estas características puede costar 30 céntimos, y si uno comprara un pulsosímetro de dedo, pues ya sabemos lo que cuesta, 40-50 euros, fácil de llevar. Nosotros hacemos la medición por debajo de la muñeca y toda la pulsera en principio está dispuesta. Integramos la comunicación en un elemento móvil, en el cual con este dispositivo nos comunicamos directamente con el móvil lleva incorporados los algoritmos y además tiene un clasificador de los datos. Por consiguiente, en todo momento, una persona que puede sufrir estos episodios está monitorizada de forma remota por sus cuidadores y por sus padres. Una pulsera, además, estamos viendo aquí, muy sencilla, ¿no?, que se coloca en la muñeca. Sí, esa no lleva incorporada el pulsosímetro. Las que llevan incorporado el pulsosímetro por la parte de abajo, en la parte lateral de la muñeca, en contacto con la piel, se pone este sensor que tenemos aquí y automáticamente te miden nivel de saturación en sangre en oxígeno y pulsación del corazón. Una pulsera, creo, Javier, que no solo está limitada al ámbito de la medicina, ¿no? En principio, pulseras de este tipo son útiles para distintas actividades de la vida cotidiana, pero sobre todo en la parte de deportistas, de gimnasios, de personas que es necesaria monitorizarles cómo se encuentra su nivel de oxígeno, ancianos que es necesario medirles de forma continua el nivel de oxígeno en sangre para inyectarles, insuflarles oxígeno y hacer que tengan más respiración. Pues son pulseras súper útiles. ¿Hay posibilidades de comercializar esta pulsera? Mira, nos encontramos ahora en una fase. Estamos haciendo el estudio clínico. Entonces hemos desarrollado la pulsera, hemos empezado a hacer pruebas, primero las hicimos con nosotros, luego con los pacientes, y ahora estamos ya en una fase de estudio clínico donde hemos incorporado pues, más personas que tienen este problema. Y lo que vamos a hacer es dejarles la pulsera, monitorizarles en sus domicilios y tenerles monitorizado en tiempo real, cada uno en su casa. Y entonces lo que vamos a hacer es evaluar los modelos. Evaluar que previamente que suceda un episodio la pulsera sea capaz de detectar. Segundo,
en qué momento del episodio, si no ha sido capaz al principio de detectar, detecte, y tercero, si las epilepsias pasivas, creo que se llaman así, son capaces de ser detectadas. Y entonces esta parte la estamos haciendo con el Hospital de Oviedo, con un compañero nuestro, un médico experto en epilepsia, que es el que ha ratificado la constitución de los modelos y el que tiene que validar de forma clínica, con la estadística necesaria y el porcentaje necesario de actuación y de falsos positivos, falsos negativos, que los modelos son capaces de predecir y en qué porcentaje. Pues ojalá, Javier, ¿no? Lo veamos. Sí, mira, en este caso en concreto, esta pulsera ha desatado un gran interés porque la epilepsia, en el tema de los niños, es un tema bastante complicado, ¿no? Los que somos padres o los que conocemos a alguien que en principio puede tener un caso de estos, pues los padres se encuentran muy supeditados y muy pendientes a la actuación de los niños. Entonces estas pulseras podrían permitir a sus padres mantener de forma cuidada y monitorizada a sus hijos y estar pendientes en el momento que suceda un acto. Entonces yo creo que es muy útil. Y muchas asociaciones, hay una asociación española que se ha puesto en contacto con nosotros, nos reclaman pulseras desde Argentina, es decir, es algo que se está poniendo, que ha llamado mucha atención, porque algunos dispositivos existen, pero desde las asociaciones pues nos han dicho que no son sumamente fiables. Eficaces. Y en eso estamos intentando, bueno, pues desarrollar algo que como científico te puede enorgullecer y lógico, que es transmitir un poquito de paz al que puede tener un problema. Por otro lado, ¿no? Paralelamente nos has hablado de esos proyectos que lleváis desde hace años también, ¿no? Habéis diseñado sí, una pulsera en colaboración, ¿no? con algún paciente que ya habéis funcionado con ellos, en el del Hospital Universitario de Burgos, sí, para personas que tienen problemas de movilidad en la mano tras un ictus. Sí, bueno, por hacerte una breve historia, hace años nos surgió la posibilidad, recogimos suficiente conocimiento para desarrollar las primeras pulseras que hicimos, que eran las que podían detectar un ictus a partir de la falta de movimiento en unas de las extremidades, ¿no? Todo el mundo sabe que un ictus se produce y existe una falta de movimiento en una de las extremidades respecto a las otras, y todo el mundo se sabe que uno no es capaz de predecir la existencia de un ictus, pero sí que en el momento que la predice tiene 2 horas de salvamento, de forma que si en ese momento le ponen algo que permita que la sangre sea más fluida, pues no se producen trombos. Entonces desarrollamos las primeras pulseras en base a detectar, a través de unos modelos difusos, que detectaban la falta de movimiento entre unas extremidades y las otras. A partir de ahí vimos que eso tenía una evolución sobre el paciente ictus. Y entonces trabajamos en 2 proyectos. Uno era en buscar soluciones a lo que se llama la heminegligencia, que es la falta de movimiento síncrono de una extremidad con respecto a la otra. Por ejemplo, si yo me quiero abrochar los botones, una persona que está sana lo hace de forma síncrona entre ambos movimientos. O si uno quiere comer, lo puede hacer de forma síncrona. Pero un paciente que ha sufrido un ictus, en algunos de los casos tienen falta de sincronismo. Entonces desarrollamos unas pulseras que lo que hacían era la medición de sincronismo entre una mano y la otra, de forma que cuando existía una falta de movimiento, recordaba al usuario que las manos no las estaba moviendo de forma síncrona. El programa se hizo con unos entrenadores fisioterapeutas que entrenaban algunos ejercicios, medíamos la evolución del paciente y veíamos cómo éramos capaces de resolver el caso. Y el proyecto que nos aprobó el año pasado la Junta de Castilla y León no fue sobre heminegligencia, sino hemiplegia. Entonces el problema de la hemiplegia es que cuando un paciente sale de un episodio de ictus, normalmente no es capaz de ejercer la pinza del dedo índice con el dedo pulgar. Entonces lo que buscábamos es desarrollar unas pulseras de entrenamiento, como la que tú tienes, donde nosotros colocábamos al paciente la pulsera en la mano y metíamos un acelerómetro triaxial en el dedo, y lo que hacíamos era algo así. Las pulseras son algo así, y lo que hacíamos es medíamos
partíamos de lo que el usuario, de lo que el paciente en este caso es capaz de mover, y a partir de ahí buscábamos la evolución de la extensión de la pinza y el grado prensil que tiene el dedo pulgar sobre el dedo índice. Se le buscaban una serie de entrenamientos y lo que hacíamos es recordar cada X segundos al usuario que tenía que mover con una frecuencia determinada la mano, de forma que reentrenábamos en su cerebro, le recordábamos que tenía que mover el dedo con una cantidad de amplitud suficiente para que de esa manera consiguiera más movimiento y más fuerza prensil. Y esto es lo que hicimos en el caso de la hemiplegia. La verdad es que son proyectos gratificantes y pues lo que buscan es, en algunos casos, pues intentar satisfacer o reentrenar, porque al final lo que he aprendido de esto es lo que dicen los médicos, de que recuperar la máxima actitud de movimiento únicamente depende en muchos de los casos del interés y la fuerza de voluntad que tenga. Todas estas pulseras son buenas porque cuando has perdido esa voluntad o te has olvidado de lo que lo tienes que hacer, te recuerdan y si no lo haces bien te dicen tienes que hacerlo mejor, a través del pitido, de las lucecitas, de forma interesante, de forma válida para el paciente, pues le dice voy a seguir adelante. Hay más pacientes, ¿no?, que han probado ya esta pulsera y que están contentos y que han dicho el brazo realmente existe. Sí, sí, así es. Pues Javier, seguiremos hablando seguramente de estas pulseras y que ojalá las veamos muy pronto en el mercado. Gracias de verdad por haberte acercado. Pues nada, muchas gracias a ti. Nos vamos, les esperamos mañana a partir de las 10 con 8 Magazine y más salud, más cita previa el próximo lunes. Gracias por acompañarnos, chao.